Bienvenidos a la clase número 15 de la materia electrónica para la adquisición, el procesamiento y control industrial 1 de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Simón Bolívar. Hoy continuaremos viendo el tema de amplificadores de instrumentación. Los temas a tratar en esta clase serán los siguientes: los amplificadores logarítmicos, los amplificadores antilogarítmicos, ejemplos de ambos y el video de la clase. Existen ciertas aplicaciones donde la señal que se maneja suele ser demasiado grande en magnitud. Eso nos lleva a trabajar con el concepto de rango dinámico, que es lo que se usa para describir ese rango de voltajes contenidos en una determinada señal. En estos casos que vamos a tratar, el voltaje de la señal debe reducirse mediante un proceso llamado compresión para que el sistema pueda manejarlo correctamente. Si se utiliza un circuito lineal para comprimir la amplitud de una señal, los voltajes más bajos se reducen en el mismo porcentaje que los voltajes más altos. La compresión de señales de manera lineal a menudo da como resultado, como ya dijimos, que los voltajes más bajos sean afectados por el ruido y sean difíciles de distinguir con precisión. Para superar este problema, una señal con un amplio rango dinámico se puede comprimir usando una respuesta logarítmica. En la compresión logarítmica de señales, los voltajes más altos se reducen en un porcentaje mayor que los voltajes más bajos, evitando así que las señales de voltaje más bajo se pierdan confundidas con el ruido. Un amplificador logarítmico es un circuito cuya función de salida corresponde a la ley Y igual al logaritmo de X. Ahí pueden observar un amplificador logarítmico eh, conformado por un diodo y una resistencia. Observen que la señal de entrada tiene voltaje negativo, haciendo que la corriente que circula por el diodo eh, sea de ánodo a cátodo, o sea que el diodo está directamente polarizado. La curva característica para el diodo, que ya ustedes conocen, es la que se muestra para el cuadrante positivo, y es una curva con comportamiento exponencial. En la gráfica podemos observar el efecto de utilizar un amplificador logarítmico. Observemos que el rango de la señal de entrada, ¿verdad? Siendo idealmente a ganancia constante, pues según varía la señal de entrada, varía su señal de salida. Pero cuando lo pasamos por el amplificador logarítmico, observamos que luego de tener escalas de 10 veces, 100 veces la señal de entrada, en la escala de la salida es una o dos veces. Es decir, que se comprime el rango de valores que podemos manejar, lo cual da una facilidad selectiva para poder manejar las señales de salida y las señales de entrada. Para mejorar el rango dinámico de la señal de entrada, se suelen colocar en cascadas tantas etapas como sean necesarias y se suman sus salidas. De tal manera de que en lugar de tener una pendiente con una ganancia constante, tenemos pendientes distintas de ganancia.
En la imagen se puede observar un poco el efecto de cascada de las ganancias. Vean que a medida que B sub I crece, las pendientes se van haciendo más pequeñas, lo que implica que las ganancias se van haciendo más pequeñas, hasta que al final se puede lograr que la última etapa de las señales de entrada tengan ganancia cero. Se entiende por ganancia cero que la pendiente es 1. Igual que entra, igual sale, ¿no? Existe una variante de amplificador logarítmico que se llama de detección sucesiva, donde se suman las salidas de cada elemento usando circuitos de detección para generar, por un lado, en circuitos de RF entra una señal modulada y sale una señal modulada pero con una ganancia que depende de las etapas. Y al final, si se suman las salidas en particular de cada etapa, se obtiene la señal moduladora con una determinada ganancia. Eso sirve mucho para circuitos de compresión de audio y de video. En el caso de trabajar con corrientes, que es lo usual en este tipo de circuitos, al sumar las corrientes que aportan cada uno de los detectores del circuito anterior, se logra mejorar el margen dinámico de la entrada desde 300 microvoltios a 100 milivoltios. Vean ustedes el rango de voltaje dinámico de la señal de entrada y luego vean cómo se comportan las corrientes a la salida, logrando entonces un mejoramiento bastante importante de las señales que se obtienen en el circuito. Vamos a ver aquí ahora el estudio de un amplificador logarítmico básico que utiliza un diodo en el camino de realimentación del circuito. Sabemos que tenemos una resistencia de entrada, ¿verdad? R1, luego tenemos el diodo y debido a las características del operacional, pues la corriente que pasa por R1 también es la corriente que pasa por el diodo y va a estar directamente polarizado, puesto que la señal de entrada va a ser eminentemente positiva. Una variante del circuito anterior es con transistores. A la izquierda ven que el elemento que hace la transformación logarítmica es un transistor NPN en lugar del diodo. Y a la derecha se usa un transistor, pero como si fuese un diodo. Observen que la juntura base colector está en corto, o sea, está prácticamente anulado esa juntura como diodo porque hay, todo el camino de la corriente se va a ir por allí. Eso es una estrategia de diseño que se usa en muchos circuitos. Por ejemplo, cuando no se tiene un diodo que aguante la cantidad de corriente que se espera, se usa un transistor que tenga un encapsulado más potente, un encapsulado metálico más potente, para manejar eso y se configura como un diodo. O sea, tiene muchas aplicaciones en circuitos reales. El punto es que son equivalentes. La porción de la curva característica del diodo cuando está conectado en directo y la ecuación del diodo en función del voltaje aplicado y el voltaje térmico y la corriente inversa de saturación. Esa curva pues ya la hemos estudiado en cursos anteriores. Basados en ese conocimiento tenemos que la corriente por el diodo es igual a la corriente inversa de saturación por la exponencial del voltaje del diodo entre el voltaje térmico, donde el voltaje térmico, como ya sabemos, se expresa por la constante K por T, que es temperatura, la constante de Boltzmann, con la temperatura en grados Kelvin entre la carga
la carga del electrón, ¿no? Entonces eso igual a que el voltaje térmico va a ser 26 milivoltios, como ya conocemos. Ese voltaje, si lo despejamos de la ecuación exponencial, nos da que B sub F es igual a voltaje térmico por el logaritmo neperiano de I sub F entre la corriente inversa de saturación. Si vemos el circuito, el voltaje de salida es menos el voltaje del diodo, debido a la forma como está conectado. Y sabemos que la corriente por el diodo es igual a la corriente de entrada, que es el voltaje de entrada dividido entre esa resistencia que está puesta en el circuito. De tal manera entonces que el voltaje de salida sería menos Kt entre Q por el logaritmo neperiano de B sub I entre la corriente inversa de saturación multiplicada por la resistencia. Como ven, la salida ya tiene aspecto logarítmico. Y esa es un poco la idea del circuito. Transformar fíjense que se trabaja más bien es con corriente. Y transformar esa corriente luego se lleva a un voltaje que depende del logaritmo neperiano. Veamos un ejemplo numérico sencillo, simplemente para ponerle valores a lo que estamos viendo, ¿no? Tenemos un circuito como el mostrado con una resistencia de 100K, un voltaje de entrada constante de 2 voltios y un diodo cuya corriente inversa de saturación es 50 nanoamperios. Se pide básicamente el voltaje de salida. La solución pasa por aplicar la fórmula que acabamos de ver. Reemplazamos el voltaje térmico por los 26 milivoltios. Y el logaritmo neperiano del voltaje de entrada, que vale 2, dividido entre la corriente inversa de saturación, que son 50 nanoamperios, multiplicado por la resistencia de 100K. Eso nos da que B sub 0 es igual a menos 0.156 voltios, es decir, 156 milivoltios. Por supuesto que si se necesitara cambiar el signo del voltaje de salida, pues se pondría allí un inversor. Observen que de 2 quedó reducido a 156 milivoltios. Ustedes dirán que bueno, se le puede poner un circuito que no tenga ganancia, sino más bien atenúe, pero la atenuación afectaría toda la señal y la idea es tener un circuito selectivo. Al final del día, la idea es tener un circuito selectivo para poder manejar ciertas señales en las cuales necesito esa discrecionalidad en el procesamiento de la señal. Veamos ahora el amplificador logarítmico visto desde el punto de vista de usar un transistor en lugar de el diodo. El procesamiento básicamente es el mismo. Tenemos una señal de entrada, una resistencia R1 que produce una corriente que luego alimenta a el transistor, ¿verdad? Que está en el lazo de realimentación del operacional para obtener el voltaje de salida. Bueno, simplemente analizando el circuito vemos que el voltaje de salida es menos el voltaje de la juntura base emisor. Definimos la corriente de colector como la corriente inversa de saturación del transistor multiplicado por la exponencial del voltaje base emisor dividido entre el voltaje térmico. De ahí despejan el voltaje base emisor, que queda como el voltaje térmico por el neperiano de la corriente de colector entre la corriente inversa de saturación. Desde el circuito sacamos que la corriente de colector es igual a la corriente de entrada, que es el voltaje de entrada entre R1, lo reemplazamos en la ecuación anterior y obtenemos que el voltaje de salida en este caso va a ser menos el voltaje térmico, que son 26 milivoltios, por el neperiano de B sub I entre la corriente inversa de saturación por R1. O sea, no es una cosa mayormente complicada desde el punto de vista circuital.
Veamos un ejemplo numérico del circuito anterior. Vemos que hay un amplificador logarítmico donde se pide su voltaje de salida. Asuma que V swing vale 3 voltios y que la corriente inversa de saturación vale 40 nanoamperios. La solución pues pasa por aplicar la fórmula que acabamos de ver. Expresamos el voltaje de salida como menos el voltaje térmico por el amperiano de la entrada, del voltaje de entrada entre la corriente inversa de saturación multiplicada por R1. Reemplazamos los valores que nos dan. V swing vale 3 voltios, la corriente inversa de saturación es 40 nanoamperios y la resistencia vale 68 kiloohmios. Eso nos permite obtener un voltaje de salida de menos 182 milivoltios, donde se aprecia pues la atenuación de la señal de entrada. Recuerden que como es un comportamiento logarítmico, la curva no es una línea recta, es una exponencial que tiende a saturarse. O sea, a medida que crece el voltaje de entrada, la exponencial no va tendiendo a infinito, pero no hay un efecto de ganancia, sino que se mantiene igual. En el amplificador antilogarítmico se toma el transistor o el diodo como elemento de entrada, ¿verdad? En lugar de ser en la parte de realimentación. El voltaje de salida va a estar determinado por la corriente a través de la resistencia de retroalimentación. Observamos entonces que el voltaje de salida está determinado por la corriente de colector a través de la resistencia de retroalimentación, por lo tanto expresamos V sub 0 o V de salida igual a menos la resistencia RF por la corriente de colector. La ecuación característica de esa unión Pn es I de colector igual a la corriente inversa de saturación por E a el exponencial del voltaje base emisor entre voltaje térmico. Sustituyendo una ecuación en la otra, nos queda que el voltaje de salida sería menos RF por la corriente inversa de saturación por la exponencial del voltaje base emisor entre el voltaje térmico. Se puede observar entonces que V sub in es igual al voltaje base emisor, lo cual nos permite colocarlo dentro de la ecuación de V out, es igual a menos RF por la corriente inversa de saturación por E a la V in entre Vt. Fíjense que ahora tenemos no el logaritmo neperiano, sino la exponencial. De ahí viene el término antilogarítmico, ¿no? Entonces, se puede expresar V out como menos RF por I sub V0 por E a la V in entre Vt. Dado que el voltaje térmico es aproximadamente igual a 26 milivoltios, V out pues queda menos RF por la corriente inversa de saturación por E a la V in entre 26 milivoltios. O sea, la ecuación que a todas luces es bastante sencilla. Veamos ahora un ejemplo numérico de lo que sería el amplificador antilogarítmico. Tenemos un circuito donde la señal de entrada vale 175.1 milivoltios, una resistencia de realimentación de 68K y una corriente inversa de saturación de 40 nanoamperios. Entonces se pide hallar cuál es la expresión, cuál es el valor del voltaje de salida, no la expresión, sino el valor. La solución pasa por aplicar la fórmula. Vemos que V out, que es menos RF, que serían 68K, por la corriente inversa de saturación, que son 40 nanoamperios, multiplicado por la exponencial de la señal de entrada, que son 165.1 milivoltios, entre los 26 milivoltios del voltaje térmico. Eso nos da una salida de menos 2.29 voltios. De 175.1 milivoltios llevamos eso a 2.29 milivoltios, lo que hay una amplificación
un efecto de amplificación de la señal de entrada. Recuerden que aquí estamos hablando intrínsecamente de selectividad. O sea, se supone que el uso de las exponenciales y de los logaritmos permite tener selectividad en cuanto al nivel de ganancia. En pantalla ven un amplificador logarítmico monolítico, el modelo log 101, cuya estructura interna ustedes pueden ver. Él viene, el amplificador logarítmico pues procesa dos señales de entrada en forma de corriente. Internamente pueden ver el amplificador logarítmico en el lazo de retroalimentación. Y luego hay una etapa con un operacional, un condensador y dos resistencias. Las resistencias son internas, ¿verdad? Generalmente esta parte tiene un efecto como de filtraje, ¿no? Pero observen que se obtiene una expresión para el voltaje de salida que es 1 voltio por el logaritmo de la relación entre las corrientes que están allí. Y eso es lo interesante del uso de este amplificador logarítmico. Se supone que este tipo de circuitos se asocia más con fuentes de corriente por los niveles que maneja en sus configuraciones, más que con señales de voltaje. Eso no implica que no se pueda usar voltaje, pero se asocia con elementos que producen más bien corrientes. Y tiene un efecto transformador selectivo a voltaje. Fíjense que de corrientes estamos pasando a voltajes. Vamos a ver un ejemplo interesante de la aplicación de este amplificador logarítmico, ¿no? Se quiere evaluar la capacidad de absorbancia de una muestra, de un material, usando el amplificador logarítmico. Entonces van a ver un circuito donde por un lado está una fuente de luz cuya salida, que es la longitud de onda, se aplica a un fotodiodo. El fotodiodo va a recibir la luz y va a transformar eso en corriente. ¿Lo ven? Como les comenté en la lámina anterior. Por otro lado está la muestra cuyas características se quieren revisar. Entonces la muestra recibe la fuente de luz original, pero al pasar a través de ella se ve modificada para producir una salida prima de esa fuente de luz que entró. Y a su vez también va un fotodiodo que la convierte en corriente. Entonces estas dos corrientes que son claramente van a ser distintas, entonces van a llegar al amplificador logarítmico y van a producir una salida que de alguna manera mide la absorbancia, lo que se llama absorbancia de, de la muestra. Entonces vamos a tratar de expresar la absorbancia A de la muestra como el logaritmo de lambda 1', que es la radiación que pasa a través de la muestra, entre lambda 1, que es la radiación que no pasa a través de la muestra. Se asume que los diodos de 1 y 2 están apareados, es decir, que sus características eléctricas son iguales, exactamente iguales, para que ellos no afecten la medición. De tal manera que la absorbancia va a ser proporcional a 1 voltio, expresado por la fórmula del amplificador monolítico, multiplicado por el logaritmo de la corriente 1 que se genera entre la corriente 2, ¿no? La medición de la absorbancia en sí misma es una técnica cuantitativa
que se utiliza para medir la cantidad de luz que una sustancia absorbe a una cierta longitud de onda, usando lo que se llama un espectrofotómetro. Esta medición se calcula utilizando una ley llamada Beer-Lambert, que relaciona la absorbancia con la concentración de la especie absorbente, la muestra, y la longitud de recorrido de la luz a través de la muestra. Las mediciones de absorbancia se utilizan en diferentes aplicaciones, tales como determinación de concentraciones químicas en disoluciones, el análisis de pigmentos y el control de calidad en numerosos campos científicos. ¿Cómo funciona? Bueno, hay una fuente de luz, ¿verdad? Un espectrofotómetro emite luz en un rango de longitudes de onda. Después hay una especie de selección de longitud de onda donde un monocromador o filtro selecciona una longitud de onda específica de luz para que atraviese la muestra. Está luego la muestra, donde el haz de luz la atraviesa. Esa muestra está contenida en una cubeta, que es una especie de recipiente transparente, con una longitud de paso conocida, o sea, sus dimensiones son claramente conocidas. El instrumento de medición que mide la intensidad de la luz que atraviesa la muestra y la compara con la intensidad inicial de luz incidente y sub cero. Y luego viene un proceso de cálculo de la absorbancia a través de la expresión del logaritmo decimal negativo entre el cociente de la luz transmitida y la luz incidente. La ley de Beer-Lambert es una relación entre la atenuación de la luz a través de la sustancia y las propiedades de esa sustancia. Si ustedes consideran la luz monocromática transmitida a través de una solución con una intensidad incidente y sub cero y una intensidad transmitida de valor I a través de esa muestra, pues eso da idea de cuál es la absorbancia de esa sustancia. Entonces en este proceso aparece una nueva cantidad que es la transmitancia, T, de la solución, que se define como la relación entre la intensidad transmitida I y la intensidad incidente I sub 0 y toma valores entre 0 y 1. Suele expresarse T como la cantidad incidente entre la cantidad transmitida, tal como se muestra ahí en pantalla. Sin embargo, se expresa más comúnmente como un porcentaje de la transmitancia, que es la transmitancia porcentual es 100 veces I entre I sub 0. La absorbancia A de la solución está relacionada con la transmitancia T y la intensidad incidente y transmitida mediante las siguientes relaciones. A es igual al logaritmo base 10 de I sub 0 entre I sub I, o A es igual a menos el logaritmo base 10 de la transmitancia. La absorbancia tiene una relación logarítmica con la transmitancia. Una absorbancia de 0 corresponde a una transmitancia de 100% y una absorbancia de 1 corresponde a una transmitancia del 10%. En la tabla se proporcionan valores adicionales de pares de transmitancia y absorbancia, para que poco tengan una idea, ¿no? Entonces tienen valores de absorbancia y transmitancia. De absorbancia entre 0 hasta el 5, valores predefinidos, y la cantidad de transmitancia que son 100%, 10%, 1%, 0.1%, 0.01% y 0.001%. De esa manera da una idea de ambas cantidades. La ley de Beer-Lambert es una relación lineal entre la absorbancia y la concentración C, el coeficiente de absorción molar epsilon y la longitud de la trayectoria óptica de una solución L. O sea que si tenemos una muestra, vemos la concentración, el coeficiente de absorción molar y la longitud de la trayectoria óptica dentro de la solución. Eso da que A es igual a epsilon por C por L.
El coeficiente de absorción molar es una propiedad que depende de la muestra y mide su capacidad de absorción a una longitud de onda específica. La concentración se expresa simplemente como los moles a la -1 de la muestra disuelta en la solución, y la longitud de la trayectoria óptica es el ancho de la cubetica donde está depositada la muestra, para la medición de la absorbancia, que suele ser de 1 centímetro. La ley del Beer-Lambert establece una relación lineal entre esa concentración y la absorbancia de la solución, lo que permite calcular la concentración de una solución midiendo la absorbancia. Finalmente pueden observar acá el código QR de la ubicación del video en YouTube, así como el vínculo que lleva a ella. Nos vemos en la próxima clase.